Pues hoy quiero ocuparme del arranque del gabinete Arana el día de ayer, ya juramentó hace 2 días, pero ayer empezó su acción cuando dio la primera conferencia de prensa el premier Eduardo Arana junto con varios de los ministros, unos 5 o 6 ministros, y en el cual lo que hizo varios anuncios, pero me parece que el más importante es cuando hizo el anuncio de que va a ir a una ronda de reuniones con sectores empresariales, políticos, de toda tienda. Me parece muy bien. Veamos lo que justamente dijo el primer Estoy Arana el día de ayer justamente sobre ese tema. coordinando en la próxima semana una serie de reuniones con los actores políticos y de la sociedad civil, tanto también como de los gremios empresariales, a fin de que la conducción de este año y 2 meses que el gobierno tiene por delante sea consensuado y sobre todo que podamos entender y comprender la naturaleza del trabajo que ambos realizamos. Estamos dialogando también con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Justo, de hecho, el día de ayer tuvimos una reunión con varios de los gobernadores regionales y le hemos expresado nuestro compromiso real y sincero de trabajar conjuntamente en los espacios que estamos coordinando. Pues muy bien, este anuncio viene luego de varias críticas que hubo desde, por ejemplo, el sector empresarial, muy preocupados por la salida del ministro Salardi y no tanto por el ingreso del nuevo ministro Raúl Pérez Reyes, sino por la manera como se produjo la salida de un ministro con el cual la inversión estaba coordinando, trabajando un paquete de desregulación en varios sectores, como con 500 acciones, y había una comunicación fluida. Es eso lo que busca ahora retomar el premier Arana. Pues, ¿qué es lo que está planteando? Me parece que es correcto buscar ese tipo de acuerdos, porque lo que ocurre es que se requiere un gobierno, el gobierno requiere, el país también, por supuesto, que comience a conversar con distintas tiendas políticas. Y en función de eso es que al premier Arana debería ir creando, ojalá que eso pueda ocurrir, algún tipo de entendimiento básico para un gobierno que está tremendamente aislado. Un gobierno con una presidenta de solo 2% de aprobación, que podría ser 4, pero podría ser 0 también, porque el margen de error de la encuesta es 2,9 para arriba y para abajo, es un gobierno con una expresión de un aislamiento muy, muy grande. Eso es complicado para una situación en la cual se requiere, por un lado, apuntalar en lo que es la recuperación económica del país, que se está produciendo, como ahora le voy a dar algunos indicadores de ello, pero también que requiere acuerdos básicos, diálogos básicos para poder transitar por la carretera del último año de gobierno de la presidenta Boluarte y en la cual en ese tramo se va a producir el proceso electoral, que es crucial para que pueda transcurrir un proceso electoral en medio de una polarización muy grande en el país, en medio de una violencia por la inseguridad muy grande en el país y en medio de una fragmentación, una pulverización de los partidos, donde van a postular 44 partidos políticos. Esto va a ser un zafarrancho. Y ahí se requiere un gobierno que pueda articular acciones para poder manejarse con equidistancia, con transparencia, aportando lo que un poder ejecutivo debe aportar en una circunstancia como esa. Por tanto, me parece muy bien que comience a conversar el gobierno con distintos sectores para que funcione mejor la política en este año, que funciona muy, muy mal últimamente, y para que también funcione mejor la economía. Y bien, pues lo que ha ocurrido en la economía es también hay muy buenas señales que se han producido y lo que quiero contarles es que el día de ayer se dio a conocer los registros del mes de marzo del crecimiento de la economía. Ustedes dirán, ¿y por qué tan tarde si estamos en mayo? Así funciona. Funciona con 2 meses de retraso, salen los indicadores. Estamos en mayo, acaba de salir el indicador de marzo. Y es un buen registro. En marzo la economía creció en 4,67%. Está estupendo ese crecimiento. Y con ello, en el primer trimestre del año, es decir, entre enero y a marzo, el Producto Bruto creció en 3,92%, o sea, casi 4%. Esto es comparado, por supuesto, con el mismo periodo del mes anterior, es decir, entre enero y marzo de este año 2025 hemos crecido en la economía 3,92 en relación a enero y marzo del año pasado, del 2024. Eso está bien porque lo que está permitiendo además es que este crecimiento está jalando lo que es la recuperación económica de la población y está creciendo el empleo formal principalmente
están creciendo la masa salarial que hay en el país, o sea, la gente está teniendo un poco más de dinero para gastar y ya se ven algunos cambios importantes en lo que son las expectativas de la población para los próximos 3 meses, para los próximos 12 meses. Se siente que algo está cambiando ahí. Ojalá que esto ocurra pese a toda esta turbulencia. Esto no quiere decir que la política esté bien. La política ordenada, etcétera, es indispensable para que la economía pueda caminar bien. Estos crecimientos que estamos creciendo este año, el MEF ya ha reducido su proyección de crecimiento para este año de 4% a 3,5% y principalmente porque el mundo está muy, muy movido entre las cosas que hace el señor Donald Trump en Estados Unidos, entre China que se está enfriando como consecuencia de lo que está haciendo Trump. Es un mundo complicado. Y eso está generando presiones a la baja de las perspectivas de crecimiento económico del mundo y también, por supuesto, del Perú. El Perú va a crecer este año que viene, me da la impresión, alrededor de 3%, y es un buen registro, pero sin duda es un registro muy por debajo de lo que el Perú podría crecer. El Perú podría crecer a tasas de 5, 6% si que tuviéramos una mejor política en el gobierno y en el Congreso. No tenemos eso, tenemos mucha inestabilidad política y frente a eso es importante que se pueda crecer en la economía, porque la economía para crecer requiere inversión y la inversión privada principalmente. La pública también es relevante, pero la principal es la inversión privada, representa algo de 3/4 partes de la inversión en el país. Es la inversión privada lo que genera ese crecimiento económico, es esa inversión lo que genera empleo, es la que genera mejores remuneraciones de las familias en el Perú y es lo que se requiere con urgencia. Y la inversión privada requiere cierta estabilidad, cierta confianza. Hay indicadores que hacen ver que la confianza para invertir está creciendo, pero podría crecer muchísimo más si es que hubiera una estabilidad política en el país que lamentablemente no la tenemos. Eso está ocurriendo en el plano de la economía. Mientras esto ocurre, ayer el Ministerio Público presentó 2 denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte. Una es la denuncia vinculada se hace contra Boluarte y contra 6 exministros de Estado acusados de lesiones graves a las víctimas en los disturbios que se dieron entre los años 2022 y 2023. A la caída de Pedro Castillo, recordarán, en diciembre del 2022 y durante los siguientes 2 meses hubo mucha turbulencia política, mucha protesta social y ahí fallecieron lamentablemente alrededor de 50 personas. Sobre eso está entrando a investigar el Ministerio Público y ha planteado ya una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí y cómo la justicia y la fiscalía, en primer lugar, encuentra las responsabilidades que correspondan en esos casos, encuentra también el papel, evidentemente, hay 50 muertos y eso tiene que ser investigado, el papel de los dos lados, desde los que ocasionaban estas protestas, que eran más que protestas sociales, eran una turbulencia y ataques muy, muy fuertes, por parte, ¿saben de quién? En muchos casos, del crimen organizado, que armaba esas camionetas Hilux, iba y quemaba las oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, que atacaba eso. Vamos a ver cómo se llega a buen puerto. Lamentablemente tengo la impresión que la Fiscalía hoy en día en el Perú está demasiado politizada, está demasiado ideologizada y no apunta a hacer justicia, sino que apunta a otros lados. Pero ojalá se puedan mover en ese contexto. Y la otra acusación que ha presentado la fiscal de la Nación es con el presunto delito de colusión agravada en los casos de Cali Warma, en los casos del Programa Nacional de Plataforma de Acción para la Inclusión Social del país. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos dos procesos. Mientras tanto, el día miércoles se anunció un paro del transporte que no estuvo, fue un paro muy suavecito, se calcula que el 90% de las unidades salieron a trabajar y frente a eso apareció la presidenta Boluarte, muy cachacienta ella, para decir, usted sintió el paro, yo no, véala usted mismo. Ir trabajando en generar ingobernabilidad, los que quieren seguir trabajando en contra de la patria, los que todavía tienen la ¿Cómo? deslealtad con la patria que los vio nacer, ayer se ¿Tú me convocaron a un dices? paro nacional. ¿Y ustedes han sentido el paro nacional? Nosotros no. El Perú ha trabajado, el Perú quiere seguir trabajando y esas son las encuestas. Ahí está nuestro pueblo, que siente gratitud, que siente cariño por su patria. Bien, eso fue lo que dijo la presidenta Boluarte y técnicamente es correcto lo que está diciendo.
El paro no se sintió, la verdad. Y esto lleva a pensar, o en mi caso, a concluir algunas cosas. Primero, que la capacidad de protesta que está habiendo en el país se va diluyendo muchísimo. Si uno ve cómo ha evolucionado las protestas colectivas en el año 2024, fueron muy bajitas, a pesar que habían varios sectores que promovían la protesta, a pesar de que hay una muy alta insatisfacción de la gente, de la población, con lo que está ocurriendo. Una desaprobación al gobierno tan alta de 94% o algo así, una aprobación de solo 2% expresa un malestar muy grande con el gobierno. Hay un malestar también muy grande con el Congreso de la República, que igual sale por las patas de los caballos. La gente no confía en la representación política y los sectores, desde periodísticos, políticos, sociales, que promueven la protesta, tampoco tienen legitimidad ni tienen una llegada fuerte en la población, que la gente dice, yo estoy de acuerdo con que haya protestas, lo que no salen es a protestar porque sospecho que lo que sienten es principalmente que las convocatorias carecen de una fuerza, carecen de una acción que genere interés por parte de la población, lo cual no está sucediendo. Y esto, por otro lado, además, lo que también creo es que la presidenta Dina Boluarte se ha puesto como en modo respondón, en modo cachaciento, cuando dice, yo no sentí el paro, etcétera. Yo siento que una presidenta con solo 2% de aprobación no está en mucha capacidad de estarse mandando con todo contra los paros, etcétera, como desafiando y diciendo, a ver, no resultó. Me da la impresión que le dice, a ver, háganse otro para ver qué cosa pasa. Creo que no es una presidenta que esté en capacidad política de poder mandarse de esa manera y siento que el estilo de responder con toda fuerza, pues no le hace mucho bien a un gobierno tremendamente débil, lo cual simplemente cuando dice yo no lo sentí, etcétera, con 2% de aprobación, este gobierno no está para desafiar absolutamente a nadie. Es un gobierno que va tratando de llegar hasta el año 2026 y yo soy lo que creo que el gobierno, yo desapruebo a la gestión del gobierno en general, pero al mismo tiempo no estoy entre los que digo que le convendría al país ir a un adelanto electoral. Creo que ya a estas alturas el partido no se gana mucho, no se gana nada y creo que generaría más turbulencia. Que iría en la línea de lo que pienso, les he dicho hace bastante tiempo, mal con Dina, peor sin Dina, porque esta turbulencia que se originaría por parte de un Congreso sin legitimidad para poner a alguien en su reemplazo, generaría una turbulencia mayor, y esto lo que creo que derivaría es en, por ejemplo, darle alguna inestabilidad mayor, la que tenemos hoy día, en la carretera política que tiene que transcurrirse de la mejor manera hasta el año 2026, también generaría una detención, un retardo en lo que es esa recuperación económica que es tan importante que está ocurriendo en el país, una recuperación que debe permitir mejorar empleos, mejorar sueldos, mejorar capacidad adquisitiva de la población, que es lo que se requiere con tanta urgencia para poder apuntalar, por ejemplo, la reducción de la pobreza en el país. Esta, como vimos con Norma Correa al comienzo de esta semana, es el día lunes, ha caído un punto en el año 2024 frente al año anterior, pero es muy insuficiente. Todavía estamos por debajo de lo que era la situación de pobreza antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la pobreza era de 19%. Subió muy fuerte en el año de la pandemia, el 2020, hasta 30%, y recién está bajando en 27.6. Es un desastre eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, vía que muchas acciones del Estado, programas sociales, pero principalmente lo más importante es inversión privada, crecimiento económico que genere empleos. Y eso requiere, entre otras cosas, estabilidad de la regla del juego, que haya confianza por parte de las autoridades del país, políticas y económicas, y que haya algo más de estabilidad política, que es lo que escasea desde hace mucho tiempo en el país. También la presidenta Dina Boluarte, en modo cachaciento, el día de ayer se puso a reflexionar sobre la situación, de su situación en las encuestas, con solo 2% de aprobación, y en su discurso lo que dijo es que, además es un contexto, les recuerdo, en alguna parte del país, como en el norte, la aprobación de la señora Boluarte es cero, o sea, cero. Tremendo desafío. En cambio, frente a eso, lo que dijo dijo lo siguiente. No hay cálculo político ni mezquindad política, ni estamos pensando en que las encuestas, aquellas que dicen que estamos con el 0,3, ya no sé cuánto me ponen,
Ya están poniendo en números romanos, creo, nuestra calificación. Pero la encuesta mayor son ustedes alcaldes. Y la encuesta y la respuesta fue la de ayer. Bueno, Cuchipando se ríe un poco cuando escucha eso, porque la parte que no llega a entender es por qué habla en números romanos. Los números romanos igual expresan un número igual que cualquier, salvo que la presidenta ya esté en modo romano, porque se va al Vaticano. Pero antes de eso, la presidenta anda muy mal en las encuestas y yo creo que su aprobación no va a levantar en lo que va del gobierno. No creo que en ningún caso pase de 5% en este año y en el año que viene. Es una desaprobación récord, anda muy, muy mal. Y lo que creo que le corresponde más a ella es pelearse menos, ser más humilde y comenzar a tender puentes con diferentes sectores para apuntalar el proceso de recuperación económica, para apuntalar acuerdos básicos mínimos que permitan transitar en este último año de gobierno por una carretera que sea menos accidentada que la que tenemos hoy en día y se perfila hoy día con 44 partidos políticos, con una violencia e inseguridad que yo me temo que va a manchar muchísimo la campaña electoral y eso va a generar momentos de mucha, mucha tensión en el país y se requiere algo más estructurado por ahí. Una actitud como en ese modo de cachaciento, burlarse, no. Bueno, pues la presidenta dijo, ya me están poniendo la aprobación en números romanos. No sé qué quiere decir con los números, pero es que como se va al Vaticano, de repente ya está pensando la presidenta en el espagueti que se puede comer en Italia tan bueno y en los números romanos. La presidenta pues se va al Vaticano, hoy parte la presidenta con una delegación pequeña en la cual están pues el secretario de Palacio, el señor Vilches, está por supuesto el canciller Schaller, que es fundamental en estos encuentros, y lo que ha planteado el canciller Schaller es que está pidiendo que ojalá se produzca una reunión de la presidenta Boluarte con el Papa, al Papa León XIV. Ojalá que se pueda dar. Y acá yo lo que entiendo es, veo todavía muchas críticas al viaje de la presidenta Boluarte, etcétera, y yo siento que no son correctas esas críticas. Al margen de odio, filia, fobias a la presidenta Boluarte, hay relaciones de Estado que son fundamentales a apuntalar. La insólita, increíble oportunidad de que el Papa, nada menos que el Papa, tenga una relación tan, pero tan sólida con el Perú, con Chiclayo, que lo sienta tan cercano, que sea un papa que es más peruano que americano, porque no recuerda mucho a Chicago, ni habla mucho en inglés, pero habla en español y habla de Chiclayo y habla de lo que comía acá y sus relaciones y sus amistades, etcétera. Su secretario es un sacerdote de Chiclayo. La verdad que es una situación increíble, pero eso implica relaciones diplomáticas que deben fortalecerse. Tener una gran relación con el Vaticano es algo que, créanme, puede ser muy importante para el accionar del Perú en el plano internacional. Y eso tiene que ver al margen de Dina Boluarte, tiene que ver con el Estado peruano. Y creo que quienes critican eso y dicen, bueno, la presidenta Boluarte miente, entonces no puede ir. Bueno, no sé, siento que son más posiciones políticas por intereses más particulares, subalternos incluso diría, más que apuntalar lo que es políticas de Estado, en el cual se requiere una acción diplomática que vaya más allá, que vaya al margen de esa situación. Y en este contexto, pues, el Papa ha tenido expresiones muy graciosas vinculadas al Perú y al día de ayer leí vi una declaración del Papa a León XIV, donde apareció y dijo que el Perú tiene 4.000 especies de papa y que con él el Papa tiene 4.001 especies. No sé si tenemos el video de eso o solamente lo recuento. Muy bien, pues ¿cómo se conoció? Se conoció en un momento que reflejó la sencillez de buen humor del Papa León XIV, cuando el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat, en Marruecos, narró una divertida anécdota ocurrida tras la elección del nuevo pontífice. Durante una cena con otros cardenales, León XIV se dirigió a ellos con naturalidad y lanzó una broma para el Perú. Me han llamado desde Perú, me dijeron que ya son 4.000 especies de papa, que ahora conmigo son 4.001, expresó provocando las risas. Su vinculación con el Perú es tremendamente sólida. Hablando de viajes, ha habido un viaje muy importante que no ha pasado un poco desapercibido en el Perú y que tiene que ver con la presencia que tuvo el canciller Schaller
esta semana en China, donde hubo una gran reunión muy, muy importante. Ahí le voy a explicar esa fotografía. Sí, pónganlo grande, mejor, por favor. Fue una reunión que es una cita entre la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe en Pekín, y es la reunión de ministros China-CELAC, donde se está estableciendo una relación muy fuerte entre América Latina y la China y América Latina. ¿Para qué? Para fortalecer evidentemente la posición de China en un contexto en el cual hay tensiones muy grandes entre China y Estados Unidos que se están manejando. Ahí Felipe esta semana trajo los anuncios de una reducción de aranceles que estaban en 145%, una cosa enorme, monstruosa, entre China y Estados Unidos. Se ha otra vez bajado a nivel de 30%, algo así, mucho más manejable, pero la relación de tensión es enorme. Y mientras el señor Donald Trump se comporta como alguien que marca distancias, que está va contra las corrientes migratorias de una manera muy, muy fuerte, que le impone aranceles a los países, que dice quiero el canal de Panamá, la actitud que está teniendo China es absolutamente otra. Es una actitud como muy amigable, como diciendo, si Estados Unidos te da la espalda, pues China va a estar contigo. Y en esta reunión estuvieron, además de cancilleres, estuvieron 4 presidentes. Estuvieron los presidentes, acá están en esa foto, de Chile, de Brasil y de Colombia. Estuvieron Boric, estuvieron Petro, estuvieron Lula. Es en estas reuniones donde debería estar la presidenta Boluarte. Esto de no darle permiso para viajar, creo que es una cosa que hay que verla caso por caso, pero en estas citas se está conversando mucho, se está teniendo un fortalecimiento de relaciones económicas, políticas, etcétera, que son relevantes. Y esta foto justamente es, al medio está Xi Jinping, y claro, ponen adelante a los que son presidentes, y ahí están Lula, ahí están Boric, ahí están Petro, pero el resto son cancilleres. Creo que el Perú debería estar presente en ese tipo de citas al más alto nivel para apuntalar relaciones que son tremendamente positivas para el país, y ojalá que eso se pueda ir avanzando. Otra expresión de la buena onda de China comparada con los Estados Unidos es lo que se acaba de aprobar, y es que China ha confirmado la exención del visado para Perú y otros 4 países de América Latina a quienes viajen a China. ¿Quiénes son? Son, además de Perú, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Podrán sus ciudadanos ingresar a China sin necesidad de visas para estancias de hasta 30 días. Esto evidentemente contrasta con la posición que tiene Trump, de una posición muy fuerte contra las corrientes migratorias, tema en el cual el Papa creo que es una de las banderas que va a tomar y que va a manejar con mucha, mucha intensidad. China se está volviendo un país que se esfuerza por decir a países como los de América Latina, yo soy mejor amigo que tú, que Estados Unidos, para tu relación, para tu visión futura. Vamos también en el plano internacional, porque hay que ver lo que pasa en el mundo, que de muchas maneras nos concierne, y siento que en el país no se presta la suficiente atención a estos eventos. Para el día de ayer estaba programada una gran reunión entre 2 personas que son cruciales para la paz mundial, entre Zelensky, el presidente de Ucrania, y entre Putin, el presidente de Rusia. Al final, Vladimir Putin pues, no fue a la cita que se estaba desarrollando y que se había pactado para realizarse en Estambul. Era una reunión que iba a haber para la primera reunión desde que han ocurrido la invasión de Rusia a Ucrania, en el tema en el cual el Papa lo ha declarado como una expansión imperialista, está muy en contra de lo que está haciendo Rusia, y lo que esta reunión se iba a realizar en Ankara, y lo que ocurrió es que no fue el señor Putin y luego tampoco fue Zelensky. Se dejó esperando, en lugar se envió a Estambul a un equipo de segundo nivel, fue lo que hizo Rusia, de segundo nivel de asesores y viceministros, así que esto lo describió Zelensky como una delegación fantasma. Y lo que dijo el ucraniano Zelensky fue lo siguiente: por respeto a Donald Trump y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mandó esta delegación, pero que no espera conseguir nada de una relación en la cual lo que dice se constata, y creo que tiene toda la razón. Se ve que Putin no tiene la menor intención en llegar a un acuerdo de paz para ponerle un alto a una situación en el mundo que está causando muchísimas, muchísimas muertes. ¿Qué es lo que dijo Zelensky? Dijo lo siguiente: no creo que vaya a pasar nada, les guste o no.
hasta que nos reunamos, declaró a la prensa, pero tendremos que resolverlo porque está muriendo demasiada gente. Y en ese contexto les dije cuál era la posición del Papa León XIV. Él se reunió en el Vaticano con el líder de la Iglesia Católica Griega de Ucrania, un nombre que me cuesta pronunciarlo, si es Sviatoslav, más o menos como eso, y Reuters lo que ha dicho es que pues es el nombre, tu apellido es más fácil, Shevchuk, entregó una lista de prisioneros detenidos por Rusia e invitó al pontífice, a León XIV, a visitar Kiev, a ir a Ucrania. No descarten que acabe yendo, y el Papa ha vuelto a hacer un llamado a una paz justa y duradera. La Santa Sede reafirmó la disposición de facilitar y ser partícipe en este diálogo que se requiere entre Ucrania y Rusia. En el Medio Oriente también las cosas están que queman. Lo que ocurre en Gaza es tremendamente complicado, y el presidente Donald Trump ha estado esta semana de gira por varios países musulmanes, árabes, y ha estado, por ejemplo, en Qatar, donde de Yapa le van a regalar un tremendo avión para que sea el nuevo Air Force One. El avión del presidente de Estados Unidos se lo está regalando Qatar, y hay mucha crítica a eso, pero esas cosas Trump no entra en vainas y sigue adelante en el asunto. Yendo ya para acabar esta ronda de noticias que le estoy planteando, pues en Colombia el día de ayer fracasó la reforma constitucional que estaba planteando el presidente Petro, y esto se produjo con 49 votos en contra y 47 a favor. Se produjo una votación en el Senado de Colombia, y pues el Senado rechazó la solicitud del presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular sobre sus reformas. Según informó el semanario Semana, la revista Semana, el mandatario desde China, pues Petro estaba en China en esta reunión que les estaba mencionando de lo que pasa en la reunión entre China y América Latina, pues lo que dijo el señor Petro es que acusó al Congreso de fraude e instó a la movilización social como respuesta. Es lo que siempre hace Petro, más que un estadista, es un montonero que arma revueltas y que no va a ningún lado. Es uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido Colombia en su historia reciente. Y en la plenaria, un altercado protagonizado por el ministro del Interior aumentó más la tensión. Aunque la reforma laboral fue archivada, una apelación permitirá un reexamen en otra comisión, manteniendo el debate legislativo. Lo que estaba planteando Petro era ir a una consulta popular sobre las reformas que está proponiendo. Y en otro plano de la información, vamos ahora desde Colombia, el país que les he estado hablando, al Perú, porque el día de ayer se dio a conocer que Cuchillo, señor Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, a quien el gobierno ha acusado de ser la persona que lideró la matanza de los 13 mineros hace unos 2 semanas en Patás, pues ha sido atrapado. Veamos las imágenes en que se produce no tenemos imágenes. Bueno, es el momento en que están deteniendo a Cuchillo, como les decía. Él es Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, sindicado como autor intelectual de la masacre de 13 mineros en Patás. Fue capturado el día de ayer en Colombia por las autoridades cuando, a pedido del gobierno peruano, según dijo su abogado, se preparaba para regresar al país. Él fue detenido en las calles, estaba caminando y a atrás le cayó la policía encima. El abogado del señor Cuchillo, Kevin Díaz, precisó que su defendido había estado en Venezuela y tras llegar a Colombia y pasar una noche en este país, fue capturado. El abogado lo que ha dicho es que Cuchillo tenía planeado regresar al Perú y no ofreció mayores detalles sobre su detención o la situación actual. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que Cuchillo, cuando la presidenta de la República anunció que Cuchillo era el autor, el líder de las matanzas, Cuchillo salió caminando, enseñando su pasaporte por el aeropuerto Jorge Chávez, y se fue ese mismo día, lo cual ya revelaba una situación bastante complicada en lo que concierne a cómo se manejan las cosas en el gobierno, porque si sale la presidenta de la República y dice, este señor Cuchillo es el autor directo de las matanzas a los mineros, lo que tendrían que hacer es dar una orden a la policía para que lo esté buscando, y eso arranca por una orden un chequeo de que no pueda salir del país. Pero Cuchillo no, salió por el aeropuerto, enseñó su pasaporte, se lo sellaron, caramba, tenga buen viaje, señor Cuchillo, y se fue. Y se fue en el avión, así que ahí no hubo pues absolutamente ningún problema, y lo refleja es una dificultad en el gobierno para manejar estas cosas.
Pero ocurrió a continuación que Cuchillo lo que hizo fue mandó una carta a la presidenta a la presidencia de la República para decir que lo estaban difamando, que él no estaba metido en estas andanzas y que no tenía absolutamente nada que ver. Es la estrategia que estaba planteando su defensa. Pero el gobierno decidió que Rodríguez Díaz, o sea, el señor Cuchillo, era el hombre más buscado por la Policía Nacional, señalado como autor intelectual por la ejecución de 13 personas en un socavón de la minera Poderosa en Patás el sábado 26 de abril. Mientras que a la pareja del señor Cuchillo, la señora Pizán Chirado, se la capturó por el delito de obstrucción de la justicia y eso fue en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Encontraron ahí como 100,000 soles o 100,000 dólares y ambos están siendo imputados por presuntos delitos por ser miembros de una organización criminal. Según fuentes policiales, ambos tendrían una relación sentimental. Aquí yo quiero hacer un comentario que ojalá Cuchillo sea realmente la persona que se está buscando, porque con alguna frecuencia ocurre que cuando hay estos tremendos líos, sucede que la policía, en combinación con el gobierno, atrapan a alguien y lo muestran como si fuera el autor del delito, porque están más interesados a veces en tener una imagen de que están haciendo cosas y no tanto en que se estén haciendo realmente. Y ocurre en muchos casos que la justicia también va en esa dirección, lamentablemente, y acá les quiero hacer notar algo que una columna que se apareció el domingo en el diario El Comercio de Ricardo Uceda, una columna quincenal que se publica ahí, que se llama El Informante, y que fue muy, muy interesante porque se ocupó del caso judicial de Avencia Mesa. ¿Y esto por qué realmente? Ustedes preguntarán, ¿por qué es relevante en esto? Porque lo que explicó ahí es que la justicia peruana tiene la mala costumbre de sentenciar y condenar a gente en base a indicios y no tanto en el caso de pruebas. Y hacía notar cómo en el caso de Avencia Mesa, pues lo que habían hecho es que había un señor Mamanchura, recordarán que era el que al final se muestra como el asesino, etcétera, pero en ningún caso tenían pruebas suficientes para condenar a Avencia Mesa, a pesar de lo cual está en la cárcel. Y en el mundo, tanto en el mundo periodístico como judicial, tú puedes saber muchas cosas, pero tienes que poderlas probar. Sin pruebas no puedes condenar a una persona y a mí me preocupa que en estos casos pues podamos tener este tipo de acciones donde la justicia va de la mano con una especie de justicia popular y avanza nada más en esa dirección. Bien, mi entrevista de hoy, quería hacerle dos temas final, antes de pasar a nuestra entrevista, que viene muy, muy interesante, sobre una obra de teatro que usted no debe perdérsela, que se llama Evan Hansen. Ahorita se lo voy a explicar de qué se trata, pero lamentablemente el día de ayer falleció el gran tenor peruano Luis Alba, una gloria de la ópera mundial que brilló en la Scala de Milán y falleció a la edad de 98 años y fue un gran tenor del Perú, que descanse en paz. Y por último, pues todos los viernes voy a dar cuenta de los libros que he recibido en la semana. Esta semana he recibido un libro, de acá, si lo pongo, ahí está, voy a poner estratégica. Se llama Mentalidad Estratégica 2.0, desarrollando agilidad para triunfar en los negocios con el marco estratégico. Su autor lo conozco bien, Carlos Nissen, es un estupendo economista, hemos trabajado en apoyo hace un buen tiempo juntos, y es un libro muy interesante porque lo que se señala acá es que desarrollando agilidad para triunfar en los negocios con el marco estratégico, se puede, en un entorno empresarial marcado por la incertidumbre, la rápida evolución tecnológica y la competencia global permiten adoptar una mentalidad estratégica ágil es fundamental. Hoy en día ya no es posible planificar a largo plazo debido a factores impredecibles como crisis políticas, inestabilidad económica o disrupciones tecnológicas. De modo que para mantenerse competitivas, especialmente en América Latina, las empresas requieren estrategias flexibles que les ayuden a adaptarse rápidamente, a tomar decisiones informadas y aprovechar las nuevas tecnologías disponibles. Muy recomendable el libro Mentalidad Estratégica 2.0 de Carlos Nissen.